Hola amigos, bienvenidos a News Comics. Aquí les traigo Absolute Green Lantern número 6, con guión de Al Ewing y arte de Janoy Lindsay. Espero que les guste. La historia continúa en el espacio. Un planeta oscuro se perfila contra un fondo de nebulosas de colores, mientras se escucha una voz que exclama: ¿qué tan lejos está el mundo que viene? Mientras tanto, en otro lugar, una voz dice: ¿Agente Chase? La agente Chase reacciona con desgano desde su asiento y le avisan que el agente Double la recibirá ahora. Al levantarse, se dice a sí misma: ¿qué tan lejos está el mundo que viene? Luego entra en la oficina, donde es recibida por Double, quien le agradece el tiempo y se disculpa por interrumpir su carga de casos. Pero ella le responde con sarcasmo: ¿qué carga de casos? Le recuerda que lo de Oregon ya está prácticamente resuelto y que la apartaron de otros casos. Mientras enciende un cigarrillo, se queja de que no tiene nada que hacer y rechaza la idea de transferirse. Double le advierte que no puede fumar en el lugar, pero Cameron igual lo hace, mientras le hace una pregunta clave. ¿Se trata de Evergreen? Double intenta suavizar el asunto, diciendo que no se trata solo de Evergreen, sino de más estados, pero Cameron lo acusa de estar poniendo excusas. Double se da por vencido, así que le recuerda que las regulaciones le prohíben acercarse a Evergreen. Insiste en que le está haciendo un favor, que busca ayudarla. Cameron lo mira con desconfianza y le pregunta: ¿Héctor Hammond te compró una casa en la playa o qué? Finalmente, la vemos abandonar la oficina con sus pertenencias, fumando, mientras dice con ironía: licencia administrativa, que se jodan. Mientras tanto, en otra parte, una voz afirma: no están muertos. Luego, mientras se nos presentan varias imágenes de diferentes colores, un cielo cubierto de nubes negras, un semáforo en rojo, una máquina de color verde y un amanecer dorado, la voz agrega: todo esto es SOA. No entres en pánico, no tengas miedo. Intentaré traducir estos conceptos lo mejor que pueda. Intenta entenderlo. Esta es la voz de John, quien está dentro con ellos, así como Guy y muchos más ciudadanos de Evergreen. John continúa: el Abin Sur es el juez de los mundos. Una comunidad es un mundo en miniatura. Así que se eligió un campo de pruebas y comenzó el juicio. La evaluación en tierra fue solo la primera etapa. La segunda etapa es transportarse al Green Lantern y luego a la presencia de Oa. Pero los oanos no piensan como nosotros, no tienen la perspectiva que tenemos. La gente tenía miedo y gente murió, pero no todos. Yo exclama, emocionada: ¿estás vivo? ¿Están todos vivos? Estamos vivos, yo, le responde John. Permítete saberlo, permítete entenderlo. Estamos todos juntos aquí, en el lugar de la comprensión, y todos estamos sin miedo. Hal comenta: John, gracias a Dios estás bien. Pero miedo es todo lo que siento. ¿Es The Hand? The Hand no soporta estar aquí. Guy les explica: hay 4 niveles de luz. Quart es el más bajo, luego Rao, después Sur, luego Aur. Acción caótica, restricción de la acción, acción correcta, comprensión total, iluminación. Yo, inquieta, interviene: eso no me hace querer entrar menos en pánico, John. ¿Guy está bien ahí dentro? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es el Green Lantern? ¿Qué es SOA? ¿Por qué nos estaba juzgando a Abin Sur? John responde: el Abin significa el adepto, el controlador, el guardián. Abin Sur fue un guardián en el nivel verde de luz. La tarea de un Abin Sur es seleccionar iniciados en la luz para lo que viene. Guy mostró restricción, así que fue juzgado como merecedor de la llama roja. Hal se desespera y dice: ¿y yo? ¿Me merezco esto? Hablando en mi cabeza, diciéndome que cada pensamiento oscuro que tengo es correcto. ¿Por qué me haría eso? ¿De qué sirve? Yo trato con todas mis fuerzas de controlarlo, de detenerlo. Guy explica: cada flama puede ser dominada,
pero debes tener comprensión para dominar la flama. Comprensión total. El control de la flama sin comprensión es tomar. Anomalía. Yo contesta: ya veo. Ahora sé que hay algo mal con ustedes, algo mal en sus cabezas. Actúan como si esto fuera una gran lección en lugar de una bomba atada a nuestro amigo, una bomba que sigue explotando. ¿Y para qué? Hal tiene razón. ¿Por qué lo hizo Abin Sur? John finalmente responde: eso no lo sé. No podemos preguntarle, está muerto. Acción caótica. Lo único que puedo decirles es lo que he visto y lo que he aprendido, lo que viene para nosotros. Apenas he arañado la superficie, pero fui elegido porque busqué conocimiento yo. Elegido para la flama dorada. Ain Or. Or es el nivel más alto. Quard es el más bajo. Pero esa es la perspectiva Oana. Hay otros que miran en dirección opuesta, que consideran a Oa como incorrecta. Ellos toman poder de la oscuridad, poder sin restricción. El Abin Quard, los Weaponers, los Black Stars. ¿Qué tan lejos está el mundo que viene yo? ¿Qué tan lejos está el mundo del caos? ¿Qué tan lejos está el mundo Black Star? Finalmente, mientras dirige la vista hacia un enorme planeta negro con una estrella negra en su centro, agrega: ¿qué tan lejos está Mogo? Hal, al ver el planeta, exclama con horror: eso es lo que tengo en mi cabeza. Es del tamaño de un planeta y está en mi cabeza. Los enemigos temen el rostro de acero, comenta Guy, calmado. Joe se queda un momento en silencio y luego exclama: ¡al diablo con esto! Como comentario, en el universo principal de DC, Mogo es un Green Lantern muy inusual porque no es un ser humanoide, sino un planeta viviente con conciencia propia. Joe se enciende con su energía verde y agrega: soy el tomar, o lo que sea, soy la anomalía. Todo el poder de Abin Sur, nada de su conocimiento. No sé cuáles son las reglas, no como tú, John, pero si no conozco las reglas, no tengo que seguirlas. A propósito, en el universo de DC hay dos Tomar, Tomar Re y Tomar Tu. El segundo fue el Green Lantern del planeta Sudar. Luego se vuelve hacia Hal y agrega: ¿y si Abin Sur metió esta basura en ti, Hal? Apuesto a que puedo sacarla. Dame tu mano. Hal retrocede, indeciso, y responde: yo, no, te matará. Eso quiere. Tienes razón, es la oscuridad, contesta Joe. Quiere devorar la luz. Pero escuchaste lo que dijo John. Todo es una sola cosa. Todos somos una sola cosa. Tú solo estás en el nivel más bajo. Eso es todo. Alguien tiene que ayudarte a levantarte. Dame tu mano. Y Hal se la da. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Chef Merry S7J. Gracias por formar parte de la familia de Leerse Comics. Luego, mientras estrecha su mano, agrega: bien hecho. Black Hand. Suelta a mi amigo. Mientras utiliza su poder para arrancar la oscuridad que envolvía el cuerpo de Hal, liberándolo de ella, y luego lo vemos flotando junto a Joe. Finalmente, ella respira aliviada, sonríe y le dice: bien, vámonos de aquí. Nos movemos fuera del Green Lantern. Vemos a Héctor Hammond conversando con Carol, exigiéndole resultados. Ella le responde que aún no saben lo que significa la información que obtuvieron, pero que pronto lo descubrirán. Satisfecho, Hammond comienza a hablar, pero se detiene, sorprendido, ya que ve varios destellos de luz saliendo del objeto que vuelve a apagarse. Pero esta vez la situación es peor, ya que un fluido negro, como petróleo, comienza a salir de él, primero lentamente, y luego con una violencia e intensidad tal que hace que todos los trabajadores salgan corriendo de ahí. Carol sospecha que es la misma sustancia que habían visto antes, y le dice a Hammond que deben retirar a todos los equipos. Pero Hammond se niega gritando: no, obtengan esos datos, es una orden. Esto apenas se está poniendo bueno. Joe atraviesa el cielo cargando a Hal, dejando una estela verde detrás de ella mientras se aleja de Evergreen. En tierra,
Hammond arroja los binoculares y le arrebata la radio a uno de sus agentes, exigiendo que rastreen el destino del rastro luminoso, y empieza a amenazarlos, cuando en eso uno de los agentes le responde: «La luz verde está dirigiéndose al oeste, señor. Sobre Fresno. Parece una línea recta hacia Coal City». «Oh no, oh no. Perdimos la señal, señor. Se movía demasiado rápido. Señor, tengo familia». Pero Hammond ya no está escuchando. «Coal City. Empezamos allí», dice luego. Carol se le acerca y le da la siguiente mala noticia. «Señor, el objeto, señor, ha desaparecido». Mientras vemos que, donde antes estaba el Green Lantern, ahora hay un enorme lago de líquido negro. Hammond encara a los soldados y les pide que le digan qué vieron. Uno reporta que el objetivo simplemente desapareció. Otro intenta explicar que lo estuvieron escaneando todo el tiempo y que detectaron picos de datos, pero Hammond los detiene diciéndoles: «Cállense, déjenme pensar. Nadie lo tiene, no lo tenemos nosotros, pero tampoco Ra's al Ghul. Y tenemos lo que nos dejó, el lodo negro, así como todos esos datos. Es una victoria, es una victoria». Luego le pregunta a Carol: «Cariño, todavía tengo esa reunión en Washington mañana, lo de Veronica Cale». «Sí, señor», contesta ella. Y Hammond agrega: «Envíale un correo. Dile que Héctor Hammond acaba de limpiar el Green Lantern. De nada». Nos movemos al espacio. El planeta negro, Mogo, aparece nuevamente, cerca a la Tierra. Poco después se ve rodeado por una energía verde, como si fuera una aureola. Y en el centro de ella hay una luz dorada. Es John, que pregunta: «¿Qué tan lejos está el mundo que viene?». Y él mismo se responde: «Más cerca cada día. Vuelve pronto, yo». Nos movemos a otro lugar. Un hombre encapuchado conduce su vehículo cuando recibe una llamada de Cameron. Ella le pregunta si trabaja en el caso Evergreen, pero él responde que es clasificado. Cameron lo insulta y le recuerda que son compañeros, pero Simon insiste en que ella está de licencia y que no tiene autorización. Ella lo presiona y le pregunta si está trabajando con Pemberton, cosa que Simon niega, pero le recuerda las reglas. Como comentario, en el universo principal de DC, Cameron Chase es un personaje involucrado con el Departamento de Operaciones Extranormales, pero la hemos visto más trabajando con Supergirl y Batwoman. Y Simon, pues a falta de su apellido no podemos asegurar nada, pero tenemos a Simon Bass, el Green Lantern del sector 2814, que usa un pasamontañas parecido que le cubre toda la cabeza. Y Pemberton, pues es Star Spangled Kid, luego conocido como Skyman. Simon dice que Cameron está emocionalmente involucrada porque su ex esposa es de Evergreen. Cameron responde que ella la echó y que además le dijo que nunca volvería a Evergreen. Simon insiste en que está demasiado implicada y le recuerda que está en licencia paga. Le aconseja tomar vacaciones. Cameron replica que no quiere descanso, que lo que quiere es el trabajo. Simon le propone aceptar una transferencia que podría mejorar su carrera, pero Cameron lo rechaza de inmediato, diciendo: «Ni hablar. Gateway está aquí. Evergreen está aquí. Todo está aquí. ¿Qué hay en el este? ¿Lo de Gotham? ¿Un tipejo? Nací y crecí en Coal City. No me voy de esta ciudad hasta...». En ese momento, suena la puerta. Mientras se levanta para atender, comenta: «Quiero decir, pensé que había terminado con ella. Tiene demasiados secretos y yo ya me había cansado. ¿Cuántas veces más Sawyer Moline va a joderme la vida?». Pero al abrir la puerta, se queda atónita. Frente a ella aparece Jo, todavía envuelta en la energía verde, cargando a un Hal malherido, quien le dice: «Hey Cam, no sabía a dónde más ir. ¿Podemos hablar?». Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.